Bueno, como estamos muy retrasados, intentaré de ser lo más breve que conseguir, pero eso no va a ser fácil. Y desde pronto, como siempre, ya me disculpo por los errores que voy a cometer con, con el español, pero voy a intentar. De pronto me gustaría agradecer a la organización del foro, a la Comaprod, a Alejandro Tapia, a todos los presentes, todos los maestros. Eso, pues estar ahí y debatir este tema del futuro de la educación con ustedes, pues estoy muy contento. Y al mismo tiempo he separado una otra carita ahí porque no está marchando, no estoy tan contento así, o no tan, pues que el nivel de la discusión está altísimo y va a ser como muy difícil mantenerlo en esta ponencia, o sea que ya les pido que me perdonen de pronto por cualquier cosa que venga a ocurrir. Incluso terminamos ahorita el almuerzo, ¿no? Entonces es una buena hora para dormir si todos no quieren hacerlo. Lo que pretendo hacer en esta ocasión es un poquito diferente de lo que se ha anunciado en el título de la ponencia. O sea, el título da a entender que yo presentaría un panorama del diseño gráfico profesional y su relación con la educación. Presentar un panorama en este momento de mi punto de vista, que es limitado porque no soy efectivamente un investigador de diseño gráfico, incluso no podría hacer un panorama de cualquier proporción, sea de Brasil o sea de otras regiones. Eso requeriría un esfuerzo de investigación muy grande y un ejercicio de hipótesis aún más grande. O sea que lo que me propuse hacer es compartir con ustedes algunas de las reflexiones que se han producido dentro de mi práctica profesional en Tecnopop, en las escuelas donde he enseñado y en la Bienal. O sea, es una perspectiva muy personal y en ese sentido poco panorámica. Pero como estamos ahí hablando de hipótesis y del futuro de la educación, me permití aquí hacer o transformar esta ponencia en una gran hipótesis que también pienso no tiene mucho de nuevo, pero intenta por lo menos establecer algunos puntos de partida para que podamos hablar sobre asuntos que son polémicos o que no son bien comprendidos o que pueden representar desafíos y perspectivas interesantes para todos los que se dedican a la educación en diseño. Ahí dice que estoy vinculado a Tecnopop, es mi estudio, la Bienal San Pablo, que es donde trabajo la mayor parte del tiempo como prestando servicios por Tecnopop para la Bienal y egreso de la Escuela Superior de Diseño Industrial. Termino ahora una maestría en la Universidad de San Pablo relativa a los vínculos, a las relaciones entre diseño y arte, que es una relación muy mal comprendida de una manera general
Y eso me interesa muchísimo porque trabajando sobre todo con cultura y el medio cultural, y con museos, instituciones culturales, iniciativas culturales, veo que hay un diálogo que podría ser muy interesante. Y de pronto una parte de esta ponencia habla de las potencias de este diálogo. Bueno, yo no voy a hablar mucho de Tecnopop, yo no voy a hablar mucho de los proyectos que hicimos, y solo para los que no conocen nada o no han oído hablar de Tecnopop, que es absolutamente normal, me gustaría apenas mostrar ahí algunas imágenes de una producción que tiene como 12 años y que se extiende por más de 500 proyectos vinculados a publicaciones, exposiciones, eventos, iniciativas culturales, música, artes visuales y bueno, y Tecnopop inició como en verdad como una propuesta para hacer un sitio de internet. Y esta propuesta no marchó, no se logró hacer, pero las personas que se juntaron ahí para hacer este proyecto siguieron adelante y construyeron un despacho de diseño que todavía no era totalmente heterogéneo en su composición, o sea, era un periodista, un administrador, un programador, una diseñadora, un designer de vídeo y cine, y yo, que tengo una formación en arquitectura. O sea que estaba pues inter o multidisciplinar desde el principio, ¿no? Y pues durante muchos años Tecnopop se dedicó a producir proyectos de comunicación visual y de diseño gráfico para el ámbito de la cultura. Y unos 2 o 3 años después de que yo había entrado a ser parte de la equipo de Tecnopop como un asociado, nosotros comenzamos a enfrentar algunas situaciones que a mí me parecen que son muy significativas para este debate. Y por eso me gustaría compartir 3 ejemplos que van a parecer muy familiares a todos ustedes, tengo casi certeza. Como muchos despachos, hacíamos y hacemos proyectos de identidad visual que llegan a nosotros como briefings, y briefings muchas veces ya perfectamente establecidos por los clientes y los proponientes de los proyectos. Este es uno de estos casos. Es una editora que se llama Casa de la Palabra y que está ubicada en Río y que nos procuró porque quería modificar su marca, que era otra cosa totalmente diferente, más tenía mucho miedo y así que empezamos a hablar de la editora, percebemos que los problemas de la editora no tenían absolutamente nada de visual. O sea, los diseñadores gráficos, en mi opinión, se confrontan, sobre todo en el campo de la identidad visual, muchas veces con problemas que no tienen absolutamente nada que ver con diseño gráfico. Y estos problemas normalmente llaman a discusiones que van a una profundidad a que nosotros no estamos acostumbrados. Creo que en este sentido sentimos en la piel, en la carne, algo de que Richard Buchanan ha hablado ahora en su ponencia, que es la importancia no apenas de enseñar diseño a los empresarios o a las corporaciones o al ámbito de los negocios, sino también preparar los estudiantes y los diseñadores para este mundo,
de manera que estas cuestiones puedan ser enfrentadas de una manera más directa. Y empezamos a ver que tendríamos que bucear en este asunto, o sea, que entender lo que pasaba y que los problemas decían respecto al diseño del negocio, al diseño de las relaciones personales, al diseño de la organización de los intentos y de los valores culturales de los propietarios de esta editora. O sea, todo lo que la propuesta no tenía llevado en cuenta. Y esta cuestión es una cuestión muy problemática, porque si por un lado tendríamos que ir fondo en estas cuestiones, este mismo movimiento dejaba de parte el propio trabajo gráfico para lo cual habíamos sido contratados. O sea que las cuestiones ya no decían ningún respecto a problemas visuales. Y creo que eso pasó durante mucho tiempo, muchísimo, a muchos diseñadores que como nosotros no habían sido preparados o no habían discutido esas cuestiones. Y bueno, de hecho, este fue nuestra primera aventura en el branding. Eso ocurrió en el año 2004. Y desde entonces nosotros nos propusimos a investigar en profundidad esta cuestión en el ámbito cultural, que es un otro punto de conflicto, porque en el medio cultural hay una visión que predomina y que se opone al branding como algo malo por naturaleza, que viene del mundo corporativo, del mundo de los negocios, que no tiene nada que ver con cultura y bueno. Pero lo que pasó es que este fue el primer proyecto donde percibimos que las discusiones y los métodos que desarrollamos implicaron en profundas transformaciones en la editora, en el diseño editorial, en el diseño de la sociedad y en la naturaleza de los productos. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos discutiendo ahí? Tiene que ver directamente con la característica naturalmente interdisciplinaria con que se depara el diseñador gráfico en muchos de los contextos donde opera. Lo que me gustaría señalar es que aunque en algunos de estos casos no intentamos o no hay espacio para que se pueda hacer este tipo de investigación, el diseño gráfico tiene la propiedad de producir y motivar comportamientos y transformaciones más significativas que la calidad del diseño propiamente dicho. Este es un ejemplo totalmente diferente que me gustaría enseñarles. Esa es una parte de un cartel que ha sido exhibido en la última Bienal Brasileña de Diseño y que discutía el problema de la sostenibilidad. Esta exposición ha sido hecha con un diseñador brasileño que es muy bueno, que se llama Rico Lins, y yo hemos sido los comisarios de esta exposición en Curitiba, en Paraná, el 2009. Y para esta exposición de carteles invitamos a unos diseñadores jóvenes e incluso a algunos artistas para hacer en estos carteles. Y bueno, no son en un sentido muy preciso. Había ahí carteles y había ahí imágenes grandes, como suele ocurrir con este tipo de iniciativa. Y de hecho, este cartel o esta imagen
no es propiamente un cartel, sino una imagen grande, pero lo que me pareció muy interesante en este caso es que el autor, que es un artista brasileño que se llama Emanuel Nassar, él simplemente utilizó una pintura que tenía hecho hace un tiempo y la transformó en este cartel. Y es un enigma. O sea, no, como cartel, la función del cartel de comunicación inmediata y no está ahí. Pero ahí está una cosa más interesante. O sea, lo que pasa con este cartel, ¿no? lo que dice con respecto a la sostenibilidad. Para mí estaba muy enigmático. Cuando él fue el primer que envió su cartel, y cuando yo lo vi, yo no entendí mucho, pero tenía ahí un poquito de madera, pues tenía que ver con sostenibilidad de esta manera más superficial posible. Y solo después de un tiempo me di cuenta que no era el mejor cartel, pero era una de las interpretaciones más interesantes del tema para una exposición que admitía este tipo de imagen, en la medida que era un cartel hecho para una exposición. Y lo que pasa es que si ustedes empiezan a pensar que este es un aparato que parece que está a punto de moverse, y si ustedes hacen un esfuerzo muy rápido para pensar lo que pasa cuando se empieza a marchar, perciben que es una estructura, es una máquina que se rompe justo cuando se pone en movimiento, ¿no? O sea, es algo que es una cuestión, es una proposición brillante con respecto a la sostenibilidad. No hay ahí una traducción de conceptos, no hay ahí una interpretación, hay un ojo que ve cuestiones y las repropone. Y la cuestión que está ahí es esta, es la del impasse, es la de la posibilidad o imposibilidad de acción, es esta sensación que tenemos todos de que estamos haciendo algo que nos va a dañar en el futuro, pero ya no sabemos más lo que se puede hacer, lo que no se puede, lo que marcha, lo que no marcha, lo que está correcto, las estructuras que producimos, si están, cómo se marchan, qué es que hacen cuando se marchan. O sea, es una cuestión genérica que no tiene incluso nada que ver con la naturaleza, el medio ambiente, nada. Es una proposición temporal. Bueno, por coincidencia, unos meses después, nosotros fuimos llamados a hacer la identidad visual para el Museo del Medio Ambiente. Y este trabajo, incluso muy diferente, fue esta cuestión que este trabajo trajo, fue fundamental para que nosotros saliéramos de la situación de trabajar con iconos de hojas, árboles, de toda una gama visual que asalta los diseñadores cuando trabajan con este tema, sobre todo en una institución que representaría el tema del medio ambiente y no de la sostenibilidad. Pero las personas del museo nos decían que no querían tener nada que ver, que esta identidad tendría que hablar de otras cosas. Y esto fue fundamental. La identidad que propusimos, que no es nada, bueno, eso es una animación muy básica que hicimos para presentar la identidad en el momento que fue producida. Es algo totalmente diferente y incluso en este momento no discutimos la institución. La institución venía muy madura de una discusión previa y lo que ellos tenían eran verdaderos problemas con
diseñadores que no lograban salir de este punto. Y este juego, no sé cómo se llama, palitos chinos. Bueno, son una derivación directa de la proposición del artista Emanuel Nazar para la Bienal brasileña, pero en otra llave totalmente diferente. Y en este caso es una de esas identidades que puede ser utilizada de manera muy abierta, porque es una estructura de líneas que ya se pueden utilizar incluso en el núcleo de la identidad de maneras muy diferentes y en espacio de maneras muy diferentes, pero tienen ahí un sentido para los que trabajan en el museo y en las instituciones que trabajan con el museo, pues tiene no tiene una relación genérica con el tema, sino hablan del mismo impasse, del mismo problema, de la incapacidad o del cuidado extremo con cada acción que debe ser tomada. O sea, es algo que no tiene directamente nada que ver con sostenibilidad o medio ambiente, pero que no lo niega y cambia su significado. Y eso hizo con que las personas del museo pasasen a valorar de una manera muy fuerte este debate en la construcción del museo. O sea, la identidad tuvo un efecto, podemos llamar retrógrado, pero fundamental en la discusión de la institución, pero sin branding. No hay branding ahí. Había una discusión visual y la potencia de un signo. No estoy a decir que somos brillantes, nada de eso. El brillante fue el Emanuel Nazar del cartel de la Bienal, pero el problema planteado por Emanuel dio frutos, y frutos muy interesantes. O sea que en los dos casos, en el caso de la editora y en este caso, las cuestiones que animaran y animan a los proyectos, a los trabajos, de hecho, rápidamente resbalan para un terreno que no tiene nada de visual y luego vuelven al visual de una manera muy fuerte y luego se van de nuevo y vuelven. O sea que, de hecho, aún mismo cuando no hay el branding, hay un descentramiento de una disciplina de diseño gráfico que es parte muy fuerte de nuestro trabajo. Pero aparte de eso, seguimos trabajando con el branding. La Alianza Francesa en Brasil es una institución muy fuerte que tiene ya 150 años en Brasil, pero trabajamos con ellos en un otro sentido completamente diferente, en un sentido de trabajar con una institución en crisis de identidad que temía la concurrencia de los profesores de francés que daban clases en la Alianza Francesa y luego salían de la Alianza para dar clases particulares, y todas las relaciones estaban problemáticas. Ellos tenían sus objetivos pero no sabían cómo tratar con estos objetivos. Y en este caso, lo que hicimos aquí, de verdad, es muy más parecido con los procesos de branding, o sea, de entender cómo opera el sistema del aprendizaje de lenguas en Brasil, de la posición estratégica de cada lengua en este escenario, de unos principios de branding que nos dicen que no hay sentido en Alianza Francesa intentar de competir con las lenguas predominantes en la acreditación profesional de las personas en Brasil, y que ellos deberían buscar su identidad en sí mismos y trabajar con sus propias calidades, de maneras que las otras instituciones de enseñanza de lenguas no podrían hacer. O sea que esta pirámide muestra la importancia relativa que tienen las lenguas en Brasil y la posición del francés, que ya ha sido la lengua más importante, la segunda lengua más importante en Brasil, sobre todo en lo que dice respecto a las universidades y a la formación superior.
Y lo que hicimos fue invertir esta pirámide y ellos durante muchos años habían intentado decir a las personas que el francés era fundamental para el suceso profesional. Este es el discurso del inglés, este es el discurso del español, ese no es el discurso del francés. La Alianza Francesa es vinculada a Francia y lo que estamos haciendo es un trabajo que de hecho ya tiene muy poco que ver con diseño gráfico, ya tiene mucho más que ver con la remodelación de una institución bajo sus valores primordiales y el reconocimiento de valores que hacen con que esta institución pueda seguir adelante. O sea que viva la diferencia que está ahí y que es un motto francés, ¿no? Un motto que define incluso parte de los valores revolucionarios de Francia que han hecho tanta diferencia en la sociedad moderna, están ahí y de hecho cambiaron o empezaron por lo menos hace 2 años a cambiar completamente el diseño de la institución y la reordenación de sus objetivos frente a la formación profesional y a la enseñanza. O sea, este es un trabajo que de hecho está totalmente imbricado en el branding, pero que precisa tener un diálogo muy fuerte con el trabajo del diseñador gráfico. Y uno de los mayores problemas de la relación entre el branding y el diseño gráfico es que normalmente las personas tienen en cuenta que, pues, como el branding va más fondo en las cuestiones conceptuales, es necesario primero resolverlas y saber para dónde van, para después, entonces, con más seguridad, diseñar. Lo que pasa es que el branding trabaja en el fondo con la seguridad y el diseño gráfico no. El diseño gráfico trabaja en otro registro donde la seguridad es sinónimo de monotonía, de la manutención del mismo, de la falta de investigación, de la falta de interpretación y de la falta de todo lo que estaba presente ahí en el trabajo, por ejemplo, del Museo del Medio Ambiente. Una imagen que no tenía, de hecho, aparentemente nada que ver con lo que estaba ahí. Esta discusión del branding y de la identidad visual tiene mucho que ver con un otro trabajo que es el último que voy a enseñar para entrarnos en la discusión que quería proponer a ustedes, que es la elaboración de la identidad de la próxima Bienal de San Pablo. La Bienal de San Pablo es una de las 4 mayores exposiciones de arte del mundo, que lleva a cada 2 años como 500 a 600.000 personas a la Bienal, al pabellón de la Bienal. Es un evento muy poderoso que incluso tiene un papel formador y económico muy importante y que a cada año, desde 2005, tiene curadores diferentes trabajando ahí. La Bienal es una exposición, pero es una exposición que, desde el punto de vista del diseño gráfico, es un trabajo más complejo que la mayoría de los programas de identidad visual para medias, incluso grandes empresas que hemos hecho, incluso industrias. Las bienales tienen más de 900 obras, tiene que se relacionar con más de 100 artistas, tiene que hacer eso en un espacio de 30.000 metros cuadrados, tiene que hacer eso en términos de comunicación, de web design, de la construcción de sistemas y sobre todo lo tiene que hacer coherente